Cimentación de los paneles solares. ¿Cómo definir el tipo de cimentación y los detalles de la cimentación, del diseño de la cimentación de paneles en parques fotovoltaicos? Uno de los elementos más importantes de geotecnia en los parques fotovoltaicos es definir el tipo de cimentación. ¿Cuál es el tipo de cimentación adecuado de acuerdo al carácter del suelo, de acuerdo a las cargas a que están sometidos los postes de los paneles solares? Los tipos de cimentación está hincar los postes, o sea, postes hincados directamente en el terreno, micropilotes, son los dos tipos de cimentación más utilizados, zapatas de concreto armado, pilas o bloques de concreto simple, o pilotes helicoidales o pilotes de tornillo. Postes hincados, micropilotes, zapatas, pilas o bloques de concreto o pilotes helicoidales o pilotes de tornillo. Definir el tipo de cimentación, teniendo en cuenta los resultados del estudio geotécnico. El sistema de cimentación de postes hincados es tal vez el sistema de cimentación más rápido y más económico. Por eso generalmente, si es posible y si es viable técnicamente, se utilicen postes hincados. O sea, se hincan los postes, se hincan los postes como sistema de cimentación, directamente en el terreno. El sistema de cimentación de postes metálicos no es recomendable si los suelos son químicamente agresivos. O sea, si la concentración de cloruros es mayor de 550 miligramos por kilogramo, si la concentración de sulfatos en el suelo es mayor de 1500 miligramos por kilogramo, o la resistividad eléctrica del suelo es menor de 15 ohmios metro. La principal limitante de los postes hincados es la agresividad química del suelo. Y tener en cuenta que sea hincable. La hincabilidad, o sea, que el suelo no sea demasiado duro o que haya presencia de bloques de roca o gravas que impidan el hincado del sistema. Los postes pueden ser en H, pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, pueden ser en O. Elementos metálicos que se hincan en el suelo y que a su vez soportan los paneles solares. El sistema de hincado puede ser a golpes de impacto o por vibración. Veamos. Postes hincados como elemento de cimentación de los paneles solares. Sistema rápido, sistema relativamente económico. Y si el suelo permite el hincado y el suelo no es agresivo químicamente, es tal vez el mejor sistema de cimentación. Postes hincados. Es común utilizar un poste hincado, una base hincada, y encima se coloca un poste remachado, teniendo en cuenta que a veces las longitudes de los postes no son las mismas, dependiendo de
la estructura del panel solar. Una base hincada, poste hincado y un elemento adicional remachado. Tener en cuenta algo fundamental en suelos arcillosos saturados. Cuando se hinca a golpeo y se aumenta la frecuencia de los golpes para darle mayor rapidez al proceso de hincado, se puede generar presiones de poro que generan desplazamientos del terreno lateralmente. O sea, las presiones de poro en exceso por el proceso de golpeo puede producir una situación de resistencia no drenada y generar movimiento del terreno en forma lateral. ¿Ha ocurrido? No es demasiado frecuente, pero existe la tendencia a aumentar la rapidez del hincado, mayor frecuencia de los golpes, lo cual puede generar en suelos arcillosos saturados problemas de presiones de poro en exceso. Y viene el diseño del poste hincado, profundidad del hincado, tamaño del poste, de acuerdo a los resultados del estudio geotécnico del suelo, a los resultados del ensayo CPT, bien sea CPT motorizado o CPT manual, y las cargas actuantes sobre cada poste. Diseñar profundidad del poste hincado. Y para esto se requiere tener información precisa de la acción del viento. La carga del viento. La carga del viento trata de levantar generalmente los paneles solares, arrancarlos, los paneles hincados. Y se debe tener información precisa de las cargas del viento. Teniendo la información del suelo, la información de las cargas, arrancamiento, compresión, carga lateral, se hace un análisis utilizando formulaciones matemáticas y o elementos finitos. Yo recomiendo diseñar utilizando elementos finitos con base en la información del CPT, del SPT, del MASW. Se modela el poste por elementos finitos a compresión, a arrancamiento y a carga lateral. Y se define especialmente profundidad de cimentación del poste. Vemos el diagrama de los asentamientos en el modelo de elementos finitos, asentamientos de un poste hincado en un panel solar en Colombia. Es importante. Todo el diseño de la hincada de los postes se haga ensayo de hincada para saber que se puede hincar, que es viable la hincada, y ensayos de arrancamiento o pull-up. Ensayos de arrancamiento fundamentales en el diseño de cimentaciones de postes hincados. Ensayos a compresión en campo para corroborar la información de los modelos de elementos finitos. Ensayos a carga lateral, deformación y carga lateral. Compresión, arrancamiento, carga lateral.
la cimentación de postes hincados. Ahora, cuando los suelos son agresivos químicamente, o no es viable hincarlos postes por presencia de bloques de roca, por presencia de gravas, es el sistema de cimentación a tener en cuenta, el de micropilotes. Postes cimentados sobre micropilotes. Micropilotes de 20, 25, 30 centímetros de diámetro, profundidades de 1,5, 2 metros, eventualmente 3 metros. Micropilote y poste. Generalmente no se requiere para el micropilote refuerzo adicional al del poste. O sea, el metal del poste actúa como refuerzo del micropilote. Se perfora, se coloca el poste y se funde el concreto. En ocasiones, debido a circunstancias específicas, se requieren micropilotes reforzados, pero generalmente no se requiere reforzar el micropilote adicionalmente a la resistencia del elemento metálico o poste. El diámetro y profundidad del micropilote depende de la resistencia del suelo, de las cargas actuantes, del diámetro del poste, de acuerdo al resultado del estudio de suelos y teniendo en cuenta las cargas, y especialmente la carga de viento. Se perfora el micropilote, se llena la perforación con mortero fluido, se coloca el poste. Profundidad, diámetro, a definir de acuerdo a los resultados del estudio geotécnico y las cargas. Es esencial asegurar la verticalidad del poste, o sea, que el poste quede vertical dentro del micropilote, para el cual se requiere utilizar ciertos elementos especiales como el que se ve en la fotografía, el cual sostiene que la profundidad del poste y la verticalidad. Utilizar elementos para asegurar la verticalidad del poste y la profundidad del poste en el momento de la fundida. Para el micropilote se puede utilizar concreto o se puede utilizar mortero fluido. Hablamos de postes hincados, de micropilotes. También es común cimentar en bloques o pilas de concreto. Se hace una pequeña excavación y se funde un bloque de relativamente buen tamaño de concreto, generalmente concreto simple. Bloques de concreto se diseñan en forma similar: carga de compresión, levantamiento y carga lateral. En el diseño se debe determinar el peso, tamaño y profundidad de las pilas de concreto, de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a las características que se obtuvieron en el estudio geotécnico y las cargas. Las pilas pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares. Cimentación en pilas de concreto. Bloques de concreto simple. O cimentación sobre zapatas. De acuerdo a la magnitud y características de las cargas y la resistencia y compresibilidad del suelo, se define el tamaño, profundidad, sección de las zapatas en forma similar a una zapata de una estructura de concreto, pero teniendo en cuenta carga compresión, levantamiento de la zapata
o arrancamiento y deformación lateral de la zapata por las cargas del viento. La construcción se excava el tamaño de la zapata, los refuerzos, se coloca el poste y se funde el poste. El poste entra dentro de la zapata, así como el poste entraba en el micropilote o entraba en el bloque de concreto. Importante garantizar la verticalidad de ese poste. Tenemos entonces zapatas, bloques de concreto, micropilotes o postes hincados. ¿Cuál es el mejor sistema? Lo debe definir el ingeniero geotecnista conjuntamente con el ingeniero estructural y los desarrolladores del proyecto. El tipo de cimentación y el diseño específico de ese tipo de cimentación de acuerdo a las cargas. Las zapatas pueden ser alargadas, se calculan las deformaciones del asentamiento, similar para postes hincados, micropilotes, bloques de concreto. Compresión, levantamiento, carga lateral. Últimamente, en suelos muy blandos, se está utilizando pilotes helicoidales o de tornillo. Ya en Colombia se construyen. Hay fábricas de pilotes helicoidales. Se requiere, sin embargo, que el suelo sea muy uniforme, no haya bloques ni gravas. En suelos blandos, típicamente los parques fotovoltaicos son en suelos blandos, pero eventualmente son en zonas de gravas y bloques. Cimentación sobre pilotes helicoidales o pilotes de tornillo. Se define el tipo de cimentación, cuál es el mejor sistema, de acuerdo a criterios técnicos, comportamiento, costos, facilidad de construcción es muy importante. Cada proyecto de parque fotovoltaico es diferente y un estudio geotécnico detallado, con ensayos específicos, con la información que se requiere, es fundamental. Un buen estudio geotécnico para que el parque fotovoltaico, para que la cimentación, el tipo de cimentación y las raíces de la cimentación sean las adecuadas y tengan un muy buen comportamiento. Muchas gracias.